Buenas tardes, desde Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, todos los domingos a la misma hora y en el mismo lugar. Hoy día 27 de septiembre del 2020. Dice la Biblia, y leemos en Lucas, capítulo 6, verso 46. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Podríamos preguntarnos, ¿de qué palabras está hablando el Señor? Él, primeramente, está hablando de los que están escuchando. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No porque alguien esté sentado cómodamente en un auditorio, necesariamente está escuchando, y más con los celulares al alcance hoy en día. Jesús está hablando de los que prestan atención para oír bien lo que se está diciendo. Las palabras de Jesús son palabras del reino, por lo que toda ella es importante. Cuando alguien es llamado a hablar la palabra de Dios, por causa de la palabra misma, el mensaje es importante. Por lo menos se debe considerar lo que se está diciendo. En ocasiones vienen personas inconstantes que si no escuchan lo que ellos desean oír, entonces están molestos, no escuchan el mensaje o se van. ¡Qué tragedia cuando un padre de familia hace esto! Porque está poniendo en peligro a todo su hogar. Está abriendo las puertas a espíritus de división que resisten al Espíritu Santo, como hicieron Janes y Jambres en el campamento de Moisés. Ay de los tales si no se arrepienten y piden perdón, porque a cualquier lugar que vayan en busca de un mensaje aceptable, estos espíritus de división les seguirán y no tendrán paz. Cierto que hoy día mucho se está diciendo y muchos predican de su propia opinión, pero estamos hablando de un pueblo que escucha porque tiene el Espíritu de Dios y discierne todas las cosas por medio del Espíritu Santo. De manera que el que está hablando, que hable por el Espíritu de Dios y no para complacer necesariamente a la audiencia. Jesús había escogido un lugar especial, aislado en el tope de un monte, al aire libre, para hablarles a los que tenían hambre y sed de justicia. Vivir como colonia del Imperio Romano en aquel entonces no era cosa fácil. Estos estaban dispuestos a oír o a escuchar. Pero esto no era todo. Faltaba la otra parte del mensaje: hacer algo al respecto con lo que se estaba diciendo, y que ellos, la audiencia, entonces lo estaría recibiendo. Jesús en ese lugar les dio las 12 bienaventuranzas para que hicieran algo al respecto. Vamos a ver cuán importante fue este mensaje. Si va conmigo a Mateo capítulo 5, del verso 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, y aquí la palabra que se usa es gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados otra vez, porque sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y bienaventurados sois, porque sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados, esto hizo Jesús para los que verdaderamente estaban escuchando. Les planteó las leyes del reino, y más adelante lo vamos a ver en cierta manera parafraseando. Por razón de tiempo no podemos leer estos capítulos, pero Jesús de Nazaret se tomó el tiempo. Primeramente les quiso dar a entender que no es simplemente estar en un lugar oyendo, hay que escuchar lo que se está diciendo. Entonces el Espíritu de Dios comienza a trabajar en tal persona. Jesús de Nazaret los estaba preparando para que ellos comenzaran a conocer su reino. Ese primer reino que vendría más adelante, el cual nosotros estamos esperando en cualquier momento. Es lo que nosotros hemos creído. Y cuando oramos el Padre Nuestro, incluimos en esa oración: Señor, venga tu reino. Es porque lo creemos y lo estamos esperando. Jesús de Nazaret comenzó a preparar a aquel grupo de personas que estaban en el desierto en esa hora, en ese momento, porque tenían hambre y sed de justicia. Es que en esos días vivir bajo el gobierno del Imperio Romano no era cosa fácil. Era algo completamente diferente a lo que el pueblo de Dios estaba acostumbrado. Entonces ellos en realidad se daban cuenta de la grande necesidad, de la falta de esperanza, mientras los romanos seguían enriqueciéndose, mientras el imperio romano seguía engrandeciéndose, mientras los emperadores romanos seguían pretendiendo que ellos eran divinos o descendientes de los dioses. El pueblo de Dios que conocía al verdadero Dios, el pueblo de Dios que conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese pueblo estaba en angustia, ese pueblo estaba en tristeza, ese pueblo estaba en necesidad, pero al igual que hoy, habían entrado en sus corazones, había entrado el espíritu de la sociedad, el sentir del mundo, y había muchos entre el pueblo de Dios que se habían acostumbrado a la vida de los griegos y a la vida de los romanos, y se habían apartado de la seriedad de servir a Dios con todo el corazón y con todo el ser, como dice el primer mandamiento. Entonces había grande necesidad, y cuando llega Juan el Bautista predicando en el río Jordán, Juan el Bautista les dio esperanza. Juan el Bautista les dio el deseo de vivir otra vez. Él les recordó que habría un Mesías que vendría pronto, que vendría, y ese Mesías los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque ya Juan estaba bautizando en el río Jordán el bautismo de arrepentimiento. Por lo tanto, Juan entendió que Jesús de Nazaret vendría y les traería un bautismo de arriba, del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Jesús tenía que prepararlos.
Y en ese día particular se los llevó a un monte un poco alto, no muy alto, pero era un monte, estaba elevado a la distancia, y allí él comenzó a hablarles lo que conocemos hoy, las bienaventuranzas o el sermón del monte. Pero no fue lo único que él les dijo. Después que les dio este mensaje de las bienaventuranzas, entonces él comenzó a presentarles y a plantarles los principios del reino. ¿De cuál reino? Del reino invisible en esos momentos, pero que para Dios es un reino verdadero, para Dios es un reino eterno. Y Jesucristo comenzó a hablarles de esos principios. Y aquí podemos mencionar algunos de los puntos que Jesús explica en esos capítulos. Él entra en detalles en los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7, en esos detalles sobre su reino. Él no vino a cambiar la ley, Él no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. Jesús les recuerda a ellos lo que Moisés recibió. Jesús les recuerda a ellos la ley que está en el corazón de Dios. No es una ley difícil, Él simplemente quiere que le obedezcan, que le crean y que confíen y esperen en Él. Y ahora que el Mesías había llegado, esa sería la solución para todos los problemas. Entonces Jesús comienza, después que le da las bienaventuranzas, comienza entonces a decir ciertas cosas, y aquí estoy parafraseando como les dije antes, porque Él no vino a abrogar la ley del Sinaí, sino que Él mismo dijo que Él vino a cumplirla. Él les recuerda también que las palabras llenas de odio pueden matar a otros. Es que se les había enseñado ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y ahora Jesús viene a recordarles algo más profundo, algo más real, que no es lo que se ve por encima, es lo que está en la intención del corazón, porque del corazón salen todas las cosas feas y malas, porque el corazón del hombre es engañoso. Jesús viene a revelar esas cosas, a elevarlos a un nivel más profundo, a un nivel más espiritual que una ley que es más superficial si la comparas con la ley del reino, que es la misma ley, pero que está llevada por Cristo, está cumplida por Cristo, llevada a un nivel de gracia, pero a un nivel donde la persona que quiere servir a Dios puede obedecer a Dios con la ayuda del Espíritu Santo en esa persona. Él les habló de que las palabras llenas de odio también entonces pueden matar a otros. No necesariamente matar a una persona físicamente, sino con palabras las personas pueden ser golpeadas. Y Jesús comparaba eso con quitarle la vida. El adulterio también, Él habló sobre eso. Puede llegar a ser algo virtual. Simplemente con los ojos, con el pensamiento y con la intención del corazón, el ser humano puede adulterar. También le habló Jesús sobre el divorcio, que el divorcio no era la única solución. Había esperanza, había otra oportunidad, había un acuerdo, había un arrepentimiento en ese matrimonio si verdaderamente quieren arreglar sus cosas, sus asuntos. Y no es solamente, la respuesta no está solamente en el divorcio, sino que hay otra oportunidad más que Dios le da al matrimonio para que arreglen las cosas, como decimos nosotros. Y Jesús de Nazaret entra en detalles en esos capítulos sobre las cosas que se pueden hacer. También Jesús les enseñó y les habló que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque todo otro que proceda de tu boca de mal procede. Entonces Jesús les está diciendo, vamos a ser transparentes delante de Dios. Cree que Dios es real, cree que Dios está ayudándote, cree que Dios está contigo, entonces cree en Él y espera en Él. Quiere decir que hay que dejarle lugar a la ira y a la venganza de Dios. Y este punto también Él les explica esto y expande un poco más sobre esto. Dejadle lugar a la ira de Dios y a la venganza de Dios. En otras palabras, también les dice que no tomen la ley en vuestras propias manos. Déjale el resultado al Señor. Déjale la ira, dale lugar a la ira de Dios. Deja la venganza en las manos de Dios. No tomemos nosotros la venganza en nuestras propias manos. Y así como les estoy diciendo, todo el capítulo 6
Y el capítulo 7 de Mateo continúa con lo que el Señor esperaba que ellos escucharan. Recordad que Jesús comienza hablándole, los que escuchan, los que oyen esta palabra y la hacen. Entonces Jesucristo les está mostrando un patrón aquí que hay que seguir. No es simplemente por estar escuchando la palabra o el mensaje, quiere decir que lo estás recibiendo. Hay que prestar atención, hay que darle lugar a la palabra de Dios para que sea sembrada en buen terreno por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene cosas que oído de hombre no ha escuchado, ni ojos de hombre han visto. Dios las tiene reservadas para sus hijos, para sus hijas, para los que creen en su palabra. Dale el lugar a Dios que Él quiere en tu vida y verás cómo la gloria de Dios por el Espíritu Santo de Dios comienza a mostrarte a ti que Dios es real y que todavía Dios está aquí contigo, con nosotros, para ayudarnos a través de la crisis, para ayudarnos a través del problema, de cualquier cosa que esté pasando en esta tierra, porque Jesús de Nazaret dice que Él iba a tener control de esas cosas cuando comenzaran a suceder. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, las señales que ya están decretadas por la palabra de Dios, de que hemos comenzado en la recta final, hemos comenzado en los últimos días antes de que Jesús de Nazaret venga a establecer su primer reino en esta tierra. Y una de las señales más importantes, ya hemos hablado sobre ellas, es el retorno de Israel, es el retorno de Jacob a su casa. El 14 de mayo del 1948, la nación de Israel fue restablecida como nación entre todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Entonces, amados, tenemos razón para creer, tenemos razón para esperar, tenemos la palabra profética escrita en la Biblia, en la palabra de Dios, y tenemos al Espíritu Santo de Dios que con su llenura, con su bautismo en fuego, nos da la mente de Jesucristo en nosotros, para que podamos nosotros entender cosas que antes no podíamos entender, para que podamos ejercer una fe que antes no teníamos, pero ahora, por causa del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, podemos entonces ver más claramente los planes y los propósitos de Dios. Dios entonces, en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, Él continúa diciéndole lo que Él esperaba que ellos escucharan. Y esto lo hizo Jesús para recordarnos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo o de este reino. Nuestro reino tiene diferentes valores y es importante también considerar esto de los valores de la sociedad en que estamos viviendo, especialmente hoy en día. Y podemos decir que es un reino en esta tierra que no nos pertenece a nosotros, es un reino en esta tierra que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos de otro reino, somos del reino de Cristo. Él lo dijo, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, porque nosotros no nos dejamos llevar por el reino de este mundo, porque el reino de este mundo ha hecho concesión con el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que es el diablo, Satanás, el Señor le reprenda, él es el que pone la mente y los pensamientos en los gobiernos y en las sociedades, en las culturas, en las personas, en la humanidad, como hizo en los días de Noé para el diluvio, como hizo en los días de Lot cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, como hizo en los días en que construyeron aquella gigantesca torre que se llamó la Torre de Babel. En ese tiempo, el enemigo sembró en ellos todo lo contrario a lo que Dios había puesto en Noé, en los hijos de Dios y en las cosas buenas que Dios tenía para su pueblo y que le había prometido a Abraham, su hijo, Abraham, su siervo. Es lo mismo hoy. El enemigo está trabajando en esta hora y está trabajando con los reinos de este mundo. Pero recuerde, nosotros pertenecemos a un reino diferente. ¿Por qué, amados? ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro reino tiene valores diferentes. Entonces, hoy en día, cuando se están tomando decisiones claves,
cuando estamos en una crisis casi constitucional en esta nación. No es la única nación que está teniendo problemas con el gobierno, pero nuestra nación es especial. Esta nación fue puesta aquí por Dios. Esta nación fue preparada con el mismo Espíritu Santo que estuvo en Israel y que está en Israel tratando de ayudarles y que está esperando ellos que regrese este glorioso Mesías a esta tierra. Es el mismo Espíritu Santo que está en esta nación, que está en nosotros, porque hemos creído. Y esta nación entonces estableció valores, amados, valores que tienen que ver y están directamente relacionados con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Quiere decir que nuestros valores, todos ellos están fundados en la palabra de Dios, como pueblo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos corroborar quienes comparten estos valores verdaderamente, quienes verdaderamente están dispuestos a escuchar, aunque el mensaje no sea de tu agrado. Dios está pesando los corazones en nuestros días. Sí, Él quiere que tú escuches la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida. Es más, la palabra de Dios actúa como medicina para tus huesos. Dale la oportunidad a la palabra de Dios que cobre vida dentro de ti y sana tus huesos, sana tus coyunturas, sana tus enfermedades, porque la palabra de Dios tiene poder para vivificar y lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Y por último, amados, aunque el reino de Dios no está gobernado por la política de las naciones, y hoy en día, precisamente nosotros en este tiempo, estamos pasando por una encrucijada donde nuestra nación se ha polarizado, donde nuestra nación se ha dividido, porque los partidos políticos han dividido a esta nación. No hay ningún partido político que sea perfecto, no hay ningún partido político que sea bueno. Ambos partidos políticos, cada cual está tirando, como se dice, alando, como se dice, para su lado. Pero uno de esos partidos es más cercano a los propósitos y es más cercano a lo que Dios ha querido con esta nación. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber cuando esto ocurre? De la única manera que podemos saber cuando esto ocurre es comparando los valores que ellos tienen, los valores que la sociedad tiene. Esos valores les saca una radiografía a los tales, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces miramos esos valores y nos damos cuenta quiénes están más cerca de Dios y quiénes están más lejos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos la política de los gobiernos. Entonces, amados, antes de salir a votar en las siguientes 5 semanas, los principios del reino de Dios, recordar esto, siempre serán los mismos. Los principios de los gobiernos de la tierra siempre estarán basados en la división. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque la palabra de Dios no cambia. Las leyes de Dios no cambian. Las promesas de Dios no cambian. Son permanentes. Pero los gobiernos de la tierra cambian conforme a lo que ellos quieren que suceda. Los gobiernos de la tierra están corruptos, pero el gobierno de Dios es perfecto. Entonces lo que Dios nos está diciendo en estos momentos a través de su palabra y a través de este mensaje es que ciertamente se reconoce que esta nación, la más poderosa y bendecida de la tierra, está pasando por una crisis casi constitucional. Entonces, amados, de la única manera que en una república como la nuestra, en una república democrática, esto se puede dirigir en la dirección correcta que Dios espera, es a través de que aquellos que puedan votar valoricen cuál de estos dos partidos es el partido que más se acerca a Dios. Y si tú puedes votar, entonces vas a decir presente el 3 de noviembre de este año y vas entonces a entrar a esa urna y darle el voto que más se acerca a aquellos que están más cerca de la voluntad perfecta de Dios. Y tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo. No tenemos ni que mencionar nombres, mis amados, porque algunos se enojan. Algunos, como se dice por ahí, pierden los estribos porque la política es engañosa. Pero no estamos hablando de política, estamos hablando del reino de Dios. Cristo vino a esta tierra a enseñarnos que Él tiene un reino y que Él viene pronto.
y que Él bendijo esta nación, la nación de Estados Unidos de Norteamérica, la bendijo de una manera especial, porque en cierta manera estaría ayudando a Israel, en cierta manera estaría compartiendo los valores de Israel en su constitución. En la constitución nuestra hay temor de Dios, es una nación bajo Dios. Entonces, amados, Dios tenía un propósito y tiene un propósito con esta nación. Todavía, el día dura. Trabajad, dice el Señor, mientras el día dure. Entonces, en unas 5 semanas más, algo grande va a ocurrir en esta nación. Algo grande, y nosotros debemos de ser parte de lo que va a ocurrir, pero para bien y no para mal, para unidad y no para división. Entonces, amados, vamos a hacer nuestra parte y vamos a votar en estas elecciones y vamos a decir: Señor, he cumplido con mi deber como ciudadano de esta nación, la más bendecida y próspera y poderosa de la tierra. Dios te trajo aquí y te hizo parte de esta nación porque Dios quería bendecirte, ¿o no? Has sido bendecido porque Dios ha estado contigo y Dios te ha prosperado. Es como si pudiéramos casi decir que en esta nación fue como en los días cuando Israel y Josué entraron a la tierra de Canaán. Allí Dios les dijo: en esa tierra fluye leche y miel. En esta nación todavía fluye leche y miel para todo aquel que quiera. Pero tenemos que seguir los valores de Dios. Tenemos que seguir el orden de Dios. No podemos destruir lo que está hecho. No podemos cambiarlo. Porque si algo está trabajando, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y cuando digo trabajando, me refiero a los propósitos, a la mente de Cristo, a la palabra de Dios. No a estar llamando lo que es bueno, llamándolo malo, ni estar llamando a lo que es malo, llamándolo bueno. Eso no es la palabra de Dios. Eso no son los propósitos de Dios. Dios te llamó para que fueras renovado. Dios te llamó para que dejaras tu vida pasada atrás. Dios te llamó para que no miraras atrás. Dios te llamó para que no tomaras la venganza en tus manos. Dios te llamó para que confiaras en Él. Pase lo que pase, Dios tiene dominio sobre los gobiernos, sobre los gobernadores, sobre el presidente, sobre la legislatura, sobre la rama judicial, sobre la rama ejecutiva. Dios tiene dominio sobre el Congreso, sobre el Senado, así como Él obró en los tiempos en que vino Jesús de Nazaret, cuando aquella grande república cayó, cuando aquel Senado también cayó. En ese tiempo, unos pocos años después, nació y vino Jesús de Nazaret a esta tierra, en el antiguo imperio romano. Por lo tanto, amados, hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero en estos momentos es considerar los valores de esos que se dicen partidos políticos. Y cuando vayas a las urnas, recuerda esto. Es lo único que tienes que recordar. Decirle a Dios: muéstrame, Señor, muéstrame en tu palabra qué es lo que esta gente cree, qué es lo que esta gente aprueba, qué es lo que esta gente busca, qué es lo que esta gente están obsesionadas con. Y entonces verás claramente y sabrás entonces: bueno, Señor, gracias por mostrarme en tu palabra, ahora sé por quién debo votar. Y entonces esperar, porque el que ha de venir vendrá. No estamos confiando en los presidentes, no estamos confiando en los gobiernos de la tierra, estamos confiando en el gobierno de Dios. ¡Aleluya! Estamos confiando en aquel que ha de venir, que muy pronto vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¡Oh, cómo anhelamos entonces que Jesús de Nazaret regrese a esta tierra! Entonces, amados, vamos a considerar esta palabra. Hemos escuchado o estamos escuchando esta palabra, o la vamos a escuchar por los medios de comunicación más adelante. Entonces recordamos que cuando Jesús les dio el sermón del monte, como les dije antes, con las bienaventuranzas y los principios del reino, es porque quería recordarle y enseñarles estas cosas. Necesitamos una verdadera conversión. Entonces, esa verdadera conversión te va a llevar a que recibas la mente de Cristo. Te va a llevar al bautismo en fuego que habló Juan cuando él estaba bautizando con agua. Él habló del bautismo en fuego. Eso está en la Biblia. Eso es para ti, eso es para mí. Y también hablaron los discípulos en el libro de los Hechos de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces se nos dio la palabra vivificante de transformación en nosotros, cuerpos de barro,
cuerpos que no son perfectos, pero si tenemos la llenura del Espíritu Santo, tendremos la mente de Jesús. Jesús mismo dijo eso a través de sus discípulos, a través de los apóstoles. Nosotros hemos nacido, nosotros hemos sido injertados en el tronco de la vida, nosotros hemos sido injertados como pueblo de Dios, porque Dios quería poner y plantar en nosotros la mente de Jesucristo, para que pudiéramos traer todos nuestros pensamientos, someterlos a la obediencia a la mente de Cristo. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente en esta hermosa tarde. Que Dios les continúe prosperando. Que Dios sane tu cuerpo. Que Dios te proteja. Porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Todas esas cosas. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios lo hizo con Jacob milenios atrás. El ángel de Jehová estaba con él. Y todo lo que él hizo fue de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, como estuvo y ha estado con todo su pueblo hasta el día de hoy. No quiere decir que no vendrán crisis, o que no vendrán pandemias, o que no vendrán problemas. Todas esas cosas las podemos ver que son una realidad en nuestros días, pero de todas ellas te ha librado el Señor. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem Ata Adonai. Alabado sea el nombre del Señor.